¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede ocurrir para que haya una valvulopatía? Las dos posibilidades, las dos formas de valvulopatía es una que se llama insuficiencia valvular. ¿Qué quiere decir insuficiencia? Ya habíamos hablado del término insuficiencia. ¿Qué era insuficiencia? Insuficiencia cardíaca. ¿Qué era insuficiencia? Insuficiencia es cuando cualquier órgano no está haciendo su función. Entonces, en este caso, la única función de la válvula era abrirse y cerrarse. Cuando hablamos de insuficiencia valvular, el problema es que esta válvula no se va a cerrar. El problema es de cierre. Es decir, no se va a cerrar herméticamente como se debe cerrar. Y si esa válvula no se cierra herméticamente, ¿qué va a pasar? Va a haber un reflujo de sangre. Entonces, esa sangre que entró en esa cavidad, vamos a suponer que vamos a hablar de esta válvula. Entonces, la sangre va a volver a refluir otra vez. Es decir, en vez de recibir, por ejemplo, si tenemos una valvulopatía mitral, si en vez de cerrarse la cantidad de sangre que llega al ventrículo izquierdo, vamos a tener una pequeña reflujo o una pérdida nuevamente a la aurícula izquierda. ¿Y eso cómo le va a afectar al paciente? Evidentemente, supongamos que acá tendría que haber llegado, o sea, llegó 2 litros de sangre, pero nuevamente se fue 1 litro, entonces nos vamos a quedar solamente con 1 litro. Y eso es lo que el corazón va a inyectar. Entonces también ese reflujo lo que va a generar es que el cuerpo no va a satisfacer, o sea, el corazón no va a satisfacer las necesidades de una forma de insuficiencia cardíaca a la larga. Entonces podemos tener la primera situación, que es la insuficiencia valvular, en donde el problema es el cierre de esa válvula. Y eso va a generar un reflujo de sangre a la cámara original. Va a volver otra vez. Después, lo otro es que haya una estenosis valvular. La estenosis valvular es cuando la válvula no se abre como debería abrirse, porque acá, si ustedes ven, tenemos una válvula, el anillo valvular, tenemos las valvas y estas valvas deben abrirse para que entre la sangre dependiendo de la situación. Pero ¿qué es lo que pasa en una estenosis? En esa estenosis generalmente lo que puede haber es que haya adherencia o haya calcificación, cualquier situación patológica que impida que esa válvula se abra correctamente. Entonces, el diámetro, porque hay dos términos que ustedes tienen que manejar. Esto se llama diámetro valvular, es decir, desde los anillos. Pero hay algo que se llama diámetro de apertura, que es diferente al diámetro valvular. El diámetro valvular, en todo esto, el diámetro de apertura es solamente lo que se abre. Entonces, que no es lo mismo. Entonces, en la estenosis pasa, es un ejemplo de estenosis, básicamente el diámetro de apertura es menor. Es decir, si tenía en este caso, vamos a hacer si tendría que abrirse toda esta, se abre solamente una parte. ¿Y qué va a generar en eso? Que no va a poder llegar la sangre adecuada, en el tiempo adecuado. Es decir, vamos a tener una puerta menor a la que debería tener. Entonces, la estenosis es eso, es un estrechamiento del diámetro de apertura de la válvula. Entonces hay una disminución o estrechamiento, estenosis y estrechamiento es lo mismo. Entonces, vamos a tener esto del orificio de apertura. Y básicamente va a generar lo mismo. En este caso no va a poder entrar la cantidad de sangre que debe entrar en esa cámara para que se pueda eyectar otra vez esa sangre. Entonces básicamente esas dos situaciones, que haya un reflujo, una pérdida, implica
que no va a eyectar la cantidad de sangre que debe eyectar porque está perdiendo nuevamente, está refluyendo. Y en la estenosis, en el estrechamiento, no va a llegar la cantidad de sangre que debería llegar en ese tiempo y por ende también no va a eyectar esa misma. A la larga, la insuficiencia y la estenosis generan insuficiencia cardíaca porque no van a eyectar la cantidad de sangre que debe eyectar, que era el concepto de insuficiencia cardíaca, la incapacidad del corazón de satisfacer las necesidades. Entonces, acá vamos a tener las dos únicas posibilidades es que sean las de las valvulopatías, es que sean insuficiencia, estenosis. Y acá vamos a clasificar otra vez. La insuficiencia valvular puede ser aguda y puede ser crónica. Es decir, yo puedo tener una situación aguda que le va a dañar directamente algún componente valvular. Por ejemplo, frecuentemente el infarto. Si el paciente tiene un infarto, qué sé, del músculo papilar, vamos a suponer que hay un infarto del músculo papilar, eso va a afectar directamente el funcionamiento de las válvulas. O puede ser un proceso infeccioso. Hay una enfermedad que se llama endocarditis, que es un proceso infeccioso del endocardio que puede afectar las válvulas, es decir, un daño agudo. Después también la insuficiencia valvular puede ser crónica. Entonces, todo lo que es insuficiencia va a ser aguda y puede ser crónica. La estenosis siempre es crónico. ¿Por qué es crónico? Porque implica siempre un remodelamiento, implica siempre un daño estructural que va presentándose. Entonces, esas son las dos clasificaciones: insuficiencia valvular aguda y puede ser crónica. La estenosis siempre es crónica. ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a buscar una imagen para recordar un poquito el componente valvular. Entonces, acá vamos a recordar anatomía para que puedan entender por qué una válvula puede ser insuficiente. ¿Por qué estaba formada? ¿Cuáles eran los componentes de una válvula? ¿Cómo estaba formada la válvula cardíaca? Músculo papilar, que es el músculo en el que se insertan en las paredes. Después, ¿cómo se llamaban estas? Cuerdas tendinosas, que es la que se insertan a las valvas, que son básicamente las que traccionan y las que se relajan para que se cierren y se abran. Entonces, después, ¿qué tenemos? Las valvas como tal, que son las puertitas de entrada o de salida dependiendo. Después tenemos el anillo valvular, que es un anillo fibroso. Entonces, el componente valvular es el anillo, las valvas, las cuerdas tendinosas y el músculo papilar. Si hay algún tipo de problema en cualquiera de los componentes, se puede generar una insuficiencia. Lo que es estenosis, generalmente lo que ocurre en la estenosis son adherencias de las valvas. Por ejemplo, acá muestra que estas valvas se adhieren, están pegadas y hacen cierta fuerza, pero no se abren, o sea, no se abre completamente. Entonces, las estenosis generalmente son por adherencias. ¿Y cuándo hay adherencia? Cuando hay fibrosis, cuando hay una respuesta inflamatoria. O sea, todo resultado de una respuesta inflamatoria es fibrosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente las estenosis son resultado de procesos inflamatorios. Resultado, por ejemplo, de una endocarditis que se sanó, o resultado de una cardiopatía reumática, se llama, que es un proceso infeccioso también bacteriano. Entonces, todas estas, o si no, también pueden ser cambios asociados a la edad. Por encima de 65 años, el cuerpo ya sufre ciertos cambios que están asociados a la edad, que es normal. Y uno de esos cambios es que hayan
calcificaciones ectópicas. Ectópicas quiere decir fuera de lugar, es decir, se pueden calcificar estas válvulas y pierden la elasticidad también. Entonces, a lo que yo voy es que generalmente, o sea, las estenosis van a ser problemas valvulares o del anillo valvar o del anillo valvular, adherencias o calcificaciones. Adherencias son siempre inflamatorias, calcificaciones son asociadas a la edad. Y las insuficiencias, que sí son un poquito más complejos, ¿qué puede pasar con las insuficiencias valvulares? Vamos a tomar esta imagen de esta. Cuando hay insuficiencia, les dije que podía ser dos causas: una enfermedad aguda o una enfermedad crónica. Vamos a ir al ejemplo de una enfermedad aguda. Supongamos que el paciente tuvo un infarto o miocardio. En el infarto o miocardio, ¿qué es lo que pasa? Hay hipoflujo a un sector del miocardio y eso va a sufrir necrosis. A la larga, esa zona, ese músculo dañado puede tener dos situaciones: que a la larga se fibrosa y la fibrosis no del músculo, por ende no se contrae. Entonces ahí ya no vamos a tener esa capacidad de contracción al ser reemplazado ese músculo por fibrosis. O en condiciones más graves, que puede ocurrir también, que ese músculo dañado, esa parte del miocardio dañado, se pueda romper, que son unas complicaciones. En el infarto se puede romper el músculo. Entonces, si tenemos esta zona, un infarto, y se rompe, ¿qué va a pasar con esas cuerdas tendinosas? Se rompe el músculo papilar, porque se llama ruptura del músculo papilar, que es una patología. Entonces, ¿qué va a pasar con esta cuerda tendinosa? Va a estar flotando ahí. Entonces, evidentemente, no va a cerrarse, sino que va a quedarse ahí flotando y no se va a cerrar como debería cerrarse. Entonces, esa es una causa de una insuficiencia valvular aguda, por ruptura del músculo papilar. Se pierde la anatomía. Entonces, ¿qué es? Ese es un ejemplo de una insuficiencia valvular aguda posterior a un infarto, por ruptura del músculo papilar, así se llama. Después, en una situación crónica, dijimos que la insuficiencia valvular es aguda y crónica. ¿Qué va a pasar si el paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda? Ustedes ya hablaron de hipertrofia en la anatomía patológica. ¿Qué era hipertrofia? Crecimiento de las fibras. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar si esto crece? Una hipertrofia excéntrica, no concéntrica. ¿Qué va a pasar si esto crece? En vez de estar aquí, ahora está aquí. ¿Qué va a pasar con este músculo papilar? O sea, si el corazón está dilatado también, ¿qué va a pasar? Si hay un crecimiento, una cardiomegalia. Entonces, la pared externa estaba aquí, la pared interna también se va a desplazar. ¿Y qué va a pasar? En vez de que esto esté acá, vamos a suponer que está acá. ¿Qué va a pasar con esta cuerda tendinosa? Va a ser traccionada. Entonces se va a estar estirando porque creció y va a arrastrar con él esa cuerda tendinosa. ¿Y cómo se va a quedar la válvula? La válvula se va a quedar, en vez de estar en la válvula normal, y la válvula, como está traccionada, se va a quedar saliente hacia la cámara donde está traccionada. Entonces, ese caso es una insuficiencia valvular crónica, en donde el problema realmente no es la válvula, el problema es el miocardio. Entonces, el miocardio, al traccionar estas cuerdas tendinosas, provocan una insuficiencia valvular. Entonces, ahí tenemos una forma de insuficiencia valvular crónica, se llama con válvula íntegra, porque el problema no es la válvula está íntegra, solo que está traccionada la cuerda tendinosa. O también podemos tener otras situaciones en donde el problema sí sea la válvula. A veces las válvulas también pierden su elasticidad por problemas, por patologías. Muy frecuentemente a enfermedades bacterianas que se presentan en la niñez. Entonces se llama cardiopatía reumática, no es reumatología, reumática. Entonces son problemas asociados, se presentan en los niños, después tienen un efecto a largo plazo en los adultos. Entonces, podemos tener dos situaciones: las insuficiencias valvulares agudas
que van a ser por cambios rápidos del momento. La insuficiencia valvular crónica pueden tener dos posibilidades, que sean con la válvula íntegra, es decir, que el problema sea el miocardio, o con daño valvular propiamente dicho, que ahí sí hay una válvula dañada. Entonces, las dos posibilidades de insuficiencia pueden ser esas. ¿Qué también vamos a tener con las valvulopatías? Las valvulopatías, a la larga, todas las valvulopatías desencadenan insuficiencia cardíaca. La manifestación final de las valvulopatías es insuficiencia cardíaca. ¿Qué es insuficiencia cardíaca? ¿Qué es? La incapacidad del corazón de satisfacer las necesidades. Entonces, la manifestación clínica propia de la valvulopatía no hay mucho. ¿Por qué? En casos crónicos. En el caso crónico, en situación crónica, lo que hace el corazón es adaptarse a esa situación. Es la misma cosa que hacía en la insuficiencia cardíaca, compensar la situación. Dijimos que si tenemos una insuficiencia valvular va a haber un reflujo de sangre, otra vez si la insuficiencia es mitral va a haber un reflujo de sangre a la aurícula izquierda. Por ende el ventrículo va a inyectar menor cantidad de sangre. Es decir, está inyectando menos sangre, su gasto cardíaco es menor. Lo mismo que ocurre en la insuficiencia cardíaca. Entonces son manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca y va a tener mucho tiempo para que se exprese clínicamente, porque mientras ocurre eso, el corazón lo que va a hacer es el cuerpo lo que va a hacer es adaptarse a esa situación. Y a la larga van a tener complicaciones y manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Es decir, generalmente el diagnóstico de una valvulopatía es cuando ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Pasaron años y nadie se dio cuenta, hasta que tiene síntomas finales, signos y síntomas finales de insuficiencia cardíaca. Entonces, regla 3, siempre son manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca. Si la valvulopatía es crónica, insuficiencia cardíaca crónica. Si la valvulopatía es aguda, insuficiencia cardíaca aguda. Siempre es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Clínicamente, que es lo que a nosotros nos interesa, lo que pasa es que no tiene una manifestación propia. Lo único que nosotros vamos a tener que es algo propio de la valvulopatía son los soplos. No sé si alguna vez escucharon los soplos. ¿Qué son los soplos? Los soplos son ruidos patológicos al escuchar el corazón y siempre son por valvulopatías. Casi siempre son por valvulopatías. Entonces, el paciente va a tener daños, no va a tener síntomas propios de la valvulopatía, síntomas de insuficiencia cardíaca que ustedes ya saben. Lo único que es característico es el soplo, los soplos. Entonces, esas son las posibilidades. Ahora vamos a hablar un poquito de una de las válvulas, una de las valvulopatías. Y atiéndanme. Una de las valvulopatías muy frecuentes es la estenosis aórtica. Y ustedes deben saber el concepto. Es importante que ustedes manejen los conceptos. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre, otra regla, siempre la estenosis el cuerpo va a detectar como una oposición a el flujo. Es decir, si yo tengo una puerta que no está funcionando, que no se está abriendo, vamos a suponer que esta es el anillo valvular, estas son las valvas y esto se debería abrir hasta acá, que esto es lo normal. Esto se va a llamar diámetro de apertura. ¿Qué es lo que el cuerpo detecta? Es el tamaño adecuado para que entre o salga la sangre. Si ahora este diámetro está disminuido, que solamente tenemos esto, el cuerpo, el corazón detecta como ahí el concepto dice una obstrucción. Está imposibilitando o está obstruyendo que la sangre que está aquí llegue a la otra cámara. Entonces,
todas las estenosis, el corazón detecta como una oposición, una obstrucción al flujo. Bueno, entonces, ¿cómo va a vencer esta obstrucción? Si yo le digo a ustedes que salgan por esa puerta, todos de una vez, ¿quién va a ganar? El que tiene más fuerza. A ver, todos al mismo tiempo, no el que sale primero. El que tiene más fuerza. El que empujó o el que tuvo más fuerza. Lo mismo pasa acá. ¿Cómo el corazón va a adquirir mayor fuerza? Con hipertrofia. Si yo quiero más fuerza, tengo más músculo. Entonces, acá lo que ocurre es que existe una obstrucción. Y para vencer esa obstrucción o ese flujo necesito mayor fuerza para vencer esa oposición. Y entonces dijimos que la estenosis siempre es crónica. Y lo que hace el corazón es crear, o sea, hacer hipertrofia muscular. En este caso va a ser del ventrículo izquierdo, porque el problema está ahí. Entonces, el concepto de estenosis aórtica es una obstrucción del flujo de la sangre desde el ventrículo izquierdo a la aorta, es decir, el ventrículo izquierdo manda a la aorta. Entonces, el problema es la aorta, porque se llama estenosis aórtica. Entonces, el problema es la aorta y el que va a responder es el ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo, para responder a esta oposición de la aorta, hace una hipertrofia ventricular izquierda. Y esa es la forma de compensar. Pero ¿qué puede pasar? Cuando la estenosis es aórtica, tenemos tres posibilidades. Es decir, que si yo dibujo cuando hablamos de estenosis aórtica, es la única valvulopatía que tiene tres divisiones, o sea, tres subtipos. Puede ser valvular, en donde el problema sea verdaderamente la válvula como acá, que el problema sea subvalvular. ¿Qué quiere decir sub? Debajo de la válvula. Y acá el problema va a ser el ventrículo. O también el problema, pero se llama igual estenosis subvalvular. Y el problema también puede ser supravalvular. Es decir, que en este caso la aorta, la pared de la aorta va a estar reducida. Es decir, si se dibuja esta capa, o sea, la pared de la aorta va a estar disminuida, o sea, el diámetro de flujo de la aorta es lo que está disminuido. Entonces, ¿qué puede hacer que las paredes de las arterias estén disminuidas? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Por qué la pared de la arteria? ¿Se acuerdan las tres capas de la pared de la arteria? Íntima, media y superficial. Lo que ocurre normalmente es que hay lo más frecuente es que la capa media esté digamos, invadida por células inflamatorias. Entonces, cuando hay más células inflamatorias, crece esa capa media y reduce el diámetro de esa arteria. Eso se llaman arteritis. Las arteritis te van a dar según una anatomía patológica, en donde lo que básicamente las arteritis hay una proliferación de células inflamatorias, monocitos, macrófagos, y aumenta el tamaño de la capa media y provoca una reducción de la luz del arteria. Entonces, son situaciones. Entonces, la valvulopatía, la estenosis aórtica puede ser subvalvular, valvular y supravalvular. Y por eso es un poquito más complejo. Bueno, ¿qué puede pasar? Podemos tener una válvula aórtica normal, que es tricúspide, que quiere decir que tiene tres válvulas. Y podemos tener una válvula tricúspide estenosada o estenótica. ¿Y qué es lo que pasa acá? En este caso lo que hay son adherencias entre sí de las valvas
o también pueden haber calcificaciones. Normalmente a la larga todo se calcifica. Entonces pierde esa elasticidad y el diámetro de apertura va a ser solamente esto. Entonces este es el diámetro valvular y en este caso el diámetro de apertura va a ser menor. O pues podemos tener una valvulopatía congénita. En vez de ser tricúspide, de tener 3, tiene 12. Evidentemente por eso se abre menos. Entonces esta es una valvulopatía congénita. Una estenosis valvular congénita también se llama. Y esta es una adquirida. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Puede pasar o adherencia por una respuesta inflamatoria, adherencias asociadas a la edad, calcificaciones. O sea, ahí puede pasar muchas cosas que vamos a ver cuáles son las causas. Bueno, el área de la válvula aórtica es de 3 a 4 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una reducción o estrechamiento, lo que va a provocar es dificultar el vaciado, es decir, el ventrículo izquierdo no va a poder vaciarse bien porque la válvula no se está abriendo lo suficiente para poder sacar toda la sangre o vaciarse. Y el vaciado y la eyección de la aorta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, lo que va a hacer es un aumento de la posca, es decir, va a tratar de aumentar esa presión para poder eyectar. Dijimos que todo lo que es estenosis se va a considerar como una oposición y se va a tener que vencer con mayor fuerza. Entonces, lo que hace es que aumenta la presión experimentando una hipertrofia concéntrica y por ende también va a aumentar la fuerza de la contractilidad para poder vencer esa oposición. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? A la larga lo que genera es un aumento de la presión, se llama intracavitaria. ¿Qué quiere decir aumento de la presión intracavitaria? Que dentro del ventrículo izquierdo, lo que va a hacer, si tenemos mayor masa acá, esta presión va a ser dentro de la cámara del ventrículo izquierdo, va a estar mayor. Una impresión, se llama presión intracavitaria. Entonces, se genera una presión intracavitaria para poder vencer este flujo, la oposición al flujo. Y cuando hay presión aumentada, eso pasa para todas las patologías, el cuerpo también detecta lo que era compensatorio. El problema es la estenosis. ¿Cuál era la compensación? Generar una hipertrofia, aumentar la masa, generar mayor presión. Entonces, esa presión a la larga el cuerpo detecta y ¿qué es lo que hace? Otra respuesta compensatoria, es decir, trata de paliar la respuesta compensatoria que encontró y hace otra respuesta compensatoria. Entonces, cuando hay presión para todas las patologías, el cuerpo lo que hace es liberar esa presión, es decir, va a trasladar esta presión generada a otra región más cercana. ¿Cuál es la región más cercana al ventrículo izquierdo? La aurícula izquierda. Entonces, también se va a generar presión aumentada en la aurícula izquierda. Y después, la aurícula izquierda también va a ceder esa presión a lo más cercano. ¿Cuál es lo más cercano? Anatomía. La arteria pulmonar. Entonces va a generar hipertensión pulmonar. Entonces, siempre las presiones son así. Donde empieza la presión, que siempre es compensatorio, van a tener que ir liberando de manera retrógrada. Es decir, le van trasladando a todo lo que está atrás la presión, porque enfrente no puede, porque acá hay una oposición. Entonces, lo que genera es un crecimiento, una hipertrofia ventricular, un aumento de la presión, de
del ventrículo izquierdo, luego la aurícula izquierda, luego los pulmones. Y al final otra vez tenemos daños no solamente cardiológicos, sino también tenemos pulmonares. Es decir, vamos a tener dos manifestaciones clínicas. Primera manifestación clínica, la manifestación de que no llegue la cantidad de sangre que debe llegar, que es la insuficiencia cardíaca. Y vamos a tener manifestaciones que se llaman retrógradas de manifestaciones pulmonares, porque si hay un aumento de la presión pulmonar, ¿qué pasa? El paciente que tiene dificultad para respirar y tiene otras manifestaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, la valvulopatía básicamente, todas las estenosis se manejan así, solo que vamos a ir viendo por cámaras nada más. Entonces, siempre las valvulopatías crónicas van a generar una compensación crónica y a la larga van a tener efectos deleterios. Todo lo que era positivo al inicio, a la larga va a ser negativo para el paciente, porque al final lo que se consiguió es que aumente la presión pulmonar y eso empeora. Bueno, vamos a dar 5 minutitos para continuar.